Hola amigos de Elite Magazine, un placer saludarlos y bueno, pues bendita tecnología porque el día de hoy para hacer este episodio, que por cierto va a estar muy interesante, nos enlazamos hasta Guadalajara, donde saludamos al licenciado Ricardo Arrieta. Richard, ¿cómo estás? Un placer, gracias por acompañarnos y que nos brindes unos minutos de tu tiempo, que sabemos que entre semana andas de catedrático 100%. Hola Elena, ¿cómo estás? Pues sí, un gusto poder volver a saludarte como siempre y pues saber algo muy interesante, esperando que nuestras opiniones pues les sirvan a muchas personas, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la intención. La intención es aportar un granito de arena para, bueno, pues la gente que nos escucha, que nos vea, que por cierto sí ya he recibido comentarios. Muchas gracias a todos nuestros cibernautas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es importante y enfocándolo un poquito más a la cuestión emocional que sería el victimismo, ¿no? Pero sí hay que diferenciar un poquito, diferenciar lo que es víctima contra la postura victimista, que esa es la que vamos a hablar, esa postura victimista, porque bueno, pues ser víctima significa pues haber sufrido un daño real, un abuso, violencia, injusticia, pérdida, y eso es muy válido y no se cuestiona, y bueno, pues ahí ya básicamente los expertos son los que tendrán que en un momento dado comentarnos. Pero el victimismo, en cambio, es cuando la persona convierte esa experiencia o incluso situaciones menores en una identidad permanente. No es el hecho en sí, sino realmente es la forma en que se interpreta y que se narra continuamente, ¿o no, licenciado? Exactamente. Fíjate que sí, la palabra victimismo pues la utilizamos con mucha naturalidad y con mucha... se ha hecho muy coloquial, ¿no? El ser una víctima. Y cualquier cosa dices, es que se está haciendo la víctima. Pues miren, a veces el victimismo pues no es solamente una eh, un exceso, ¿no? De ciertas actitudes, sino que el victimismo realmente existe, ¿no? O sea, existe una víctima, como bien dices, y esa víctima pues tiene que procesar los hechos de los cuales se considera víctima. Por lo tanto, sí hay víctimas, ¿no? O sea, las víctimas de algún hecho funesto, pues prácticamente ahí están. El detalle en esto es que se transforme en parte de tu vida diaria, ¿no? En parte de tu vida diaria, de la convivencia en la escuela, en el trabajo, con tu propia familia, con tus hijos, ¿sí? Se transforma en eso, porque prácticamente, pues, el hacerte la víctima te ha funcionado. El no salir de esa emoción te ha funcionado porque obtienes atención de las demás personas, ¿no? Que te ven y te dicen, empieza con el clásico, ay, pobrecito, pobrecito de ti, ¿sí? Y tú también te lo crees, es pobrecito de Sí. mí que me pasó esto, me pasó aquello, ¿no? Y dices, bueno, soy una víctima, sí, sí lo eres, pero ¿cuánto tiempo te vas a mantener en esa emoción, en ese estado mental de víctima? Ese es el gran problema, ¿no? Que comenzamos a trasladarlo a nuestra vida diaria e incluso con el tiempo lo ponemos dentro de nuestra personalidad. Sí, fíjate que es sumamente importante lo que dices porque básicamente son esas ganancias secundarias, ¿no? Lo que dices, la atención, la protección y llega a incluso evitar responsabilidades. Y cuando evitas esas responsabilidades con esta parte del papel de víctima, pues es una cuestión de justificar la inacción. Exactamente. El hecho de buscar algún justificante por aquellas deficiencias, por aquello que no hacemos, y comienza desde que somos muy chicos, ¿no? Desde que estamos en formación infantil y tenemos ciertas condiciones o ciertos episodios de nuestra vida que hacen que cuando seamos grandes, que cuando tengamos un desarrollo ya más maduro, pues prácticamente nos coloquemos en el papel de víctima, en el que tú te has querido colocar, pero sí forma parte desde nuestro desarrollo infantil
nuestro desarrollo psicológico infantil, y en nuestra mente se va creando eso. El, por ejemplo, no aceptar las situaciones como son, y aceptar, como tú dices, las responsabilidades, ¿no? El ser responsable de nosotros mismos, de nuestros actos. Y pues es algo cultural, más que nada es algo cultural porque no nos hemos criado en una sociedad muy sana. Lamentablemente la sociedad mexicana tiene un trauma social y es un trauma estructural y viene desde hace muchísimos años, desde la época de la conquista, ¿no? Donde dice, nosotros somos víctimas ¿de quién? De los españoles. Y se genera una conciencia social colectiva así enorme, de decir, es que los españoles nos hicieron, los españoles nos quitaron, nos despojaron, no, seríamos una gran potencia si los españoles no hubieran venido. La verdad es que no ni siquiera existiríamos como tal, ¿no? Pero imagínate una sociedad donde tienes que vivir y tienes que entender, o te meten en la cabeza en la escuela de que eres una víctima. Sí. Eres una víctima porque alguien vino y te conquistó. ¿Cómo le haces entender a una sociedad así, moderna, si traemos ese estigma social, ese trauma, desde hace 500 años, ¿no? Gente, es algo que se implantó en nuestra sociedad. Fíjate que ahorita, digo, y gracias porque retomando un poquito este concepto, o sobre todo lo que estás mencionando, ¿no? Me acuerdo mucho cuando platicamos, por ejemplo, esto de la conquista, que gracias a ti conocí a un excelente escritor y que, bueno, pues nos cuenta la historia de una manera sumamente interesante y pues la realidad, ¿no? Que es el escritor Zunzunegui, ¿no? Así es, Juan Miguel Zunzunegui. Bueno, pero ese va a ser otro tema, porque aparte tuviste la fortuna de verlo, conocerlo y escucharlo personalmente en una feria de libro, allá en Guadalajara. Qué envidia. Sí. Fíjate que es interesante porque partimos de un estigma social y es muy difícil sacarnos de ahí cuando somos las víctimas. Imagínate, todo México se siente víctima, ¿no? ¿Cómo lo sacas de ahí? Y, por ejemplo, culturas como la japonesa son personas que vivieron guerras, la bomba atómica, la Segunda Guerra Mundial, hambruna, en fin, una gran tragedia, y ahora son de las más grandes potencias mundiales. ¿Cómo le hicieron en 50 años para poder colocarse como la gran potencia que son? Y la respuesta está en la cultura. Ahí, por ejemplo, pues no se andan haciendo las víctimas, sí. Ahí la gente trabaja, ahí la gente es más consciente y acepta, ahora sí que en micro, acepta sus responsabilidades, cosa que el mexicano no hace, por miedo a las represalias, a que lo señalen, etcétera. Dicen, oye, ¿quién pintó esa pared mal? Yo no fui. Oiga, ¿quién rompió aquel brazo? Yo no fui. Y desde niños, pues, no sé, pero es algo muy extraño culturalmente, de que desde el niño también dice, yo no fui. Es más, hasta señala, ¿no? Fue él, yo no fui. Sí, o sea, no quiero tener ninguna culpa. Y eso está mal, ¿no? Sí, lo que mencionas es algo totalmente cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso también el victimismo no surge porque sí, sino como mencionas, viene generalmente de raíces más profundas. Una de ellas puede ser la baja autoestima, ¿no? Si alguien cree que no es capaz de nada, pues es más fácil pensar que todo le sucede y nada depende de él, sino pues ahora sí que es por otra situación, pero nunca es su responsabilidad. Lo que mencionabas, el aprendizaje familiar, cuando creces en entornos y ahí, ojo papás, porque de repente digo, afortunadamente ahorita ya la cuestión de la salud mental, la salud emocional, la inteligencia emocional, pues ya sabemos un poquito más de ellas, ¿no? Pero antes no había. Y entonces estabas en un entorno donde se refuerza la queja constante o el pobrecito de mí, más que otra situación, ¿no? Y también lo que mencionas, miedo al cambio, el asumir la responsabilidad siempre implica un riesgo, claro, y es más fácil de repente culpar a los de afuera y eso te da una sensación de seguridad.
pero pues es que esta cuestión del victimismo a veces también son como varias partes, porque es una parte donde busca manipulación y otra donde busca protección emocional. Pudiera darse el caso, ¿no? Exactamente, sí. Fíjate que para empezar, pues es una situación de que no se ha superado y no se ha superado correctamente y al principio no buscas manipular, pero posteriormente te das cuenta de que tu Funciona. situación enternece a los demás, te hace que tengas la autoconmiseración, que la gente más bien te gusta que te vean como el pobrecito, como vamos a ayudarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y eso es muy feo, ¿no? O sea, la verdad. Y siento que al no procesar bien las emociones, tendemos a tener ciertas actitudes que desvían la atención de la gente y la atraen hacia nosotros. ¿Y qué sucede? No nos esforzamos por querer cambiarlo. O sea, como nos va funcionando, no queremos cambiarlo. Y te funciona con tus papás, te funciona con tus amigos, te ha funcionado con tus parejas, el hacerte la víctima, ¿verdad? El detalle de esto es, lo importante sería encararlo, saber cuál es mi rol dentro de mi entorno social y de esa manera saber que yo mismo tengo problemas, porque comentábamos alguna vez, ¿no? Todo te sale mal y dices, bueno, en las relaciones personales, ¿no? Andas con una persona y te sale mal, andas con otra, te sale mal, andas con otra y te sale mal. Dices, bueno, no creo que sea posible que tantas personas estén mal y no voltees a verte a ti mismo. ¿Sabes? El problema eres tú. Efectivamente. Y es que sí, eso es como, por ejemplo, para identificar lo que tú mencionas, es una narrativa constante de injusticia y el hecho de que pues fue fulanita, sutanita, menganita y al final de cuentas dices, oye, pues no inventes, o sea, la primera te la compro, la segunda pues chance, ya la tercera dices, no, pues ya, espérame, aquí ya hay un problema, ¿no? Exactamente, se van convirtiendo en un patrón, ¿sí? Y es un patrón repetitivo. Ahora, eso de la culpabilidad, que culpabiliza siempre a los demás. También tienes un pensamiento como cuando hay este tipo de situaciones, un pensamiento polarizado. Siempre, el nunca y todos. O sea, esas son las tres frases que siempre los vas a escuchar en ese pensamiento. Siempre, nunca y todos es como parte fundamental de este tipo de gentes. Y luego también resistencia al consejo o a las soluciones, porque cuando tú das como una pauta, no sé, como ve al psicólogo, ¿no? O sea, pues necesitas como ayuda especializada y te dicen, no, si no estoy loco, a mí no me gusta, no, no, como para qué le voy a contar mis problemas a un extraño, pudiera ser, ¿no? Sí, la verdad es que una vez que logras salir de ese círculo de no procesar emociones y decir, bueno, creo que el que está mal soy yo. Número uno es aceptar el problema, tener un círculo de contención para que haya personas a tu alrededor que te puedan ayudar. O si no, pues acudir, sí, como dices, a un psicólogo, porque todos lo necesitamos. Decimos que no, pero pues sí, la verdad es No que sé. todos necesitamos, Sí. porque todos tenemos ahí un problema. Pero hay que identificar el problema. Y uno de los problemas más grandes es la no aceptación de las responsabilidades y las culpas, y también que no queremos cambiar porque nos sentimos muy bien en nuestro entorno, ¿no? O sea, estamos bien y me da miedo cambiar, nos da mucho miedo el cambio de rutina, el cambio de amistades, el cambio de muchas cosas, ¿no? Y mucho tiene que ver también nuestra asertividad, ¿no? Como personas, de decir, ¿sabes qué? Pues mira, ya este amigo no me conviene, pues vámonos, lo cortamos, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, también nos damos cuenta que las amistades se hacen más pequeñas, nos quedan menos, nos vamos quedando con las personas con las que sí funcionamos, porque a lo mejor todas las demás personas ya se dieron cuenta cómo eres y ya no te aceptan en un círculo social, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí tenemos que ver hacia nuestro interior y lo que comentabas al principio, siempre es alguien más.
nunca eres tú. Y el detalle es que la victimización se hace, sí, interiormente. Desde el momento en que empiezas, a mí me pegaron, a mí me regañan, a mí y todo es yo. ¿Para qué? Para seguir alimentando ese victimismo. Todo soy yo, todos me hacen, todos me ven feo, todos me discriminan, pero la verdad es que pues no es así, tú lo quieres ver así, ¿no? Todo te lo pones tú. Sí, definitivo. Esto es algo como parte de siempre de esta conducta que se tiene, de este contexto conductual, porque aparte también de que no tienes relaciones sanas, minimizas incluso la propia participación en los conflictos, tienes la resistencia a los consejos, pero aparte eso te conflictúa porque pues te limita el crecimiento personal, porque como tú dices, o sea, una persona que está con ese mismo rol, pues ya está, después dicen, ay, no, ya, o sea, ya es así como de flojera, ¿no? Y genera lo que mencionábamos hace rato, genera resentimiento crónico. Este resentimiento porque obviamente tú te empiezas a creer tu propia telenovela, o sea, lejos de que veas en un momento dado cuál es la razón, te la empiezas a creer y te empiezas tú a sufrirla de tal manera que pobrecito de mí, o pobrecita de mí, ¿no? ¿Cómo podemos salir del victimismo, licenciado? Ya mencionábamos la cuestión de buscar ayuda, pero también sería reconociendo las emociones sin tanto drama. Sí, el drama, bueno, acabas de mencionar una palabra muy profunda porque todos lo entendemos como la exageración por alguna situación, ¿no? Sí, es complicado darse cuenta de tu rol en la sociedad y podemos salir del victimismo dándonos cuenta o haciendo ejercicios de introspección, de analizar las situaciones. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro solamente ve lo que quiere ver. El cerebro busca atajos. Yo no quiero sufrir. ¿Tú quieres sufrir? Yo creo No, que pues no. no. Sí, nadie quiere sufrir, ¿verdad? Realmente. Pero el cerebro busca algunos atajos y quita las partes que no le gustan. Así de fácil. Incluso para ahorrar energía, el cerebro quita las partes que no le gustan. Y hacemos cosas en automático. Y a veces no te das cuenta que tú estás reaccionando en automático. Yo me he encontrado con personas que siempre están a la defensiva. Están a la defensiva y les digo, bueno, ¿en qué momento te ataqué? ¿O en qué momento te sentiste ofendido o te ofendí? ¿Cuál fue la parte que te ofendió? Y se quedan así, a ver, es que me dijiste esto, y digo, no, a ver, piensa, ¿por qué me contestas lo que estás contestando? Y hacen un ejercicio en retrospectiva y se dan cuenta y dicen, bueno, sí es cierto, o sea, nunca me dijiste nada malo, ¿sí? Pero solamente escucharon lo que querían escuchar. Sí. Uno de los ejercicios es analizar la situación por fragmentos. Nos pasa a todos de que en una situación donde nos enojamos con alguien y te vas, pero si te queda un sentimiento de le pude haber dicho más cosas. Y ya cuando pasó el pleito, ya cuando pasó la situación, empiezas a pensar, le hubiera dicho tal y tal y tal y tal cosa. Pero ya se te ocurre después. Ahora hay que hacer ese ejercicio antes, porque empieza desde el problema en que no nos comunicamos bien, no entendemos bien la información. Si pudiéramos entender bien la información, a ver, ¿qué me quiere decir esta persona? ¿Con qué intención me lo está diciendo? ¿Quién me lo está diciendo? Y de ahí parte el hecho de que yo me sienta una víctima o no, porque ya se transforma en un patrón repetitivo y piensas, por ejemplo, que todo el mundo te quiere hacer daño, que todo el mundo te quiere ridiculizar, que nadie te toma en serio, y entonces no es así. Eso es lo que tú quieres pensar. Entonces hay que poner la cabeza fría y analizar en retrospectiva, poco a poquito, cómo fueron las cosas, hasta que llegue el momento en que primero razones lo que te están diciendo o lo que estás haciendo, lo que estás actuando, y después tengas la reacción. Eso sería lo ideal.
Híjole, qué trabajo nos cuesta, se dice tan fácil y se escucha más, pero sí, definitivamente nos cuesta muchísimo. Y sobre todo también la cuestión de identificar qué es lo que sí depende de cada uno de nosotros, yo creo que también eso es algo fundamental. Y también, también cambiar como que las preguntas que nos hacemos cuando nos ocurren algo, porque de repente siempre es el por qué me pasa esto a mí, ¿no? Entonces a lo mejor y cambiar esa pregunta en qué es lo que puedo hacer ya, o sea, ya pasó, ya el hecho ya pasó. ¿Qué es lo que puedo hacer con lo que tengo, no? ¿Qué es lo que puedo hacer? La acción que nos puede hacer un gran cambio de nuestra propia vivencia en lugar de aferrarnos a ese victimismo insano. Bueno, creo que ningún victimismo es sano, pero hablando específicamente de esta situación del drama, ¿no? En ese sentido. Ahora, es importante también que aclaremos que, bueno, pues ahorita en este episodio que estamos trabajando, es la diferencia está en la permanencia en el rol y la resistencia al crecimiento. Básicamente es lo que queremos enfocarnos. No estamos hablando de invalidar a víctimas reales, ¿no? De violencia o de abuso. O sea, no, sí hay que aclarar esta parte para que tengamos eso muy en cuenta. Y bueno, pues esto es básicamente nada más en esta sensación social. Sí, obviamente, como empezamos la plática, víctimas, claro que existe, claro que hay, y estás en el canal correcto cuando tú eres víctima de algo, ¿verdad? Entonces, el detalle es no llevarlo más allá y no tratar de utilizarlo como pretexto para todo, ¿sí? O sea, todo tiene un tiempo, todo tiene una caducidad, por decirlo así, en que funciona. Pero la historia y los humanos no funcionamos así. No funcionamos así. Ahí tenemos, por ejemplo, las víctimas del Holocausto, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Increíblemente, pues los judíos, los hebreos, pues han sido las víctimas de la historia, ¿no? O sea, han sido las víctimas de la historia y son los pobrecitos porque por la guerra y por los egipcios, y si nos vamos a miles de años atrás, pues han sido víctimas realmente en todo el mundo, ¿no? Y pues sí, pero ese hecho ya pasó. Hoy la raza judía dirige al mundo, ¿no? Por ejemplo, los grandes negocios, y no es secreto para nadie, ¿no? La gente más millonaria y rica son judíos, ¿no? Pero siempre existe ese victimismo, no sé cómo manejarlo, ¿no? Siempre han sido las víctimas de la historia. El detalle de esto es tal vez no colocarnos, que no nos agrade el ser víctima. Exacto. O sea, ¿qué beneficio puedo ofrecer? Pero llega el momento en que te sientes tan bien que dices, pues bueno, así me siento bien, ¿no? Estoy a gusto, porque soy la víctima y tengo atención de todo el mundo, ¿no? Y es una parte de tener atención, pero al lado negativo. ¿Por qué no pensamos en tener atención del lado positivo, ¿no? De ser una persona propositiva, de ser una persona que tiene empuje, de ser una persona que ofrece soluciones en lugar de excusas, de ser una persona que entiende a los demás, que sabe trabajar en equipo, que sabe trabajar en pareja. Podemos avanzar, podemos ir hacia adelante y podríamos tener muchos mejores resultados. Pero ¿qué crees? No queremos. Creemos que nuestra convicción es la correcta, ¿no? Sí. Sí, es un tema muy, muy amplio que si nos metemos más, pues vamos a sacar más y más y más y más cosas, ¿no? Sí, definitivamente. Y es que, bueno, o sea, obviamente entendemos que en la vida siempre va a haber dolor. Y el dolor es necesario quizás, ¿no? Para que podamos entender muchas cosas. Sin embargo, la intención no es quedarnos atrapados en él, sino realmente es como poder limitar, porque si nos quedamos atrapados en el dolor nos limita nuestro crecimiento personal, básicamente, ¿no? Entonces la intención sí sería dejarnos de ver como víctimas, sí dejarnos de ver como víctimas y empezar a ser protagonistas de nuestra vida, tomar como que las decisiones de nuestro protagonismo para que nosotros podamos hacer nuestra propia historia, porque si nos quedamos como víctimas nunca vamos a escribir
realmente páginas y lo que tú decías, nunca va a haber crecimiento personal, nunca va a haber crecimiento profesional y como personas y la salud emocional pues comienza justo ahí, ¿no? Cuando elegimos crecer incluso después del dolor. Exactamente. Como dices, el dolor no se puede evitar. El detalle es qué hacemos con ese dolor, ¿verdad? Y saber manejarlo y saber procesarlo. Es por eso que tenemos personas que ya son grandes, que ya tienen 30 y tantos y 40 y tantos y toda su vida se la han pasado llorando porque su papá les pegaba y que por eso no consiguieron el gran trabajo, por eso no estudiaron lo que querían estudiar, porque el papá hacía algo, la mamá o algo sucedió, pero vamos, hay que tomar las riendas de tu vida. En un momento dado, pues una vez que te sales de casa, que eres independiente, pues ya no tienes ahí a la mamá o al papá o al jefe atrás de ti, ¿no? Y todavía años y años después te sigues justificando con cosas que pasaron en tu juventud. Yo diría, ya estás grande, córtale, ¿sí? Porque ya no eres esa persona de hace 20 años, ya no eres esa persona de hace 30 años. Eres una persona nueva que ha vivido 30, 20 años de muchas formas, de muchas maneras, muchas experiencias, pero aún así cuando no puedes algo te sigues excusando en lo que pasó en tu juventud. Mucha gente no lo suelta. Sí tiene que ver en tu desarrollo, en tu formación, sí tiene que ver en tu carácter, en tu personalidad, pero seguir echando la culpa por tus incapacidades a lo que pasó hace 20 años, vamos, eso ya es la comodidad de no querer avanzar, ¿no? Y continuar estando en el papel de la víctima, pienso yo. Efectivamente, sí, la verdad es de que creo que concordamos muchísimo en este tema, en estas situaciones. Te agradezco enormemente que nos hayas podido tomar y que nos hayas dado unos minutos de tu tiempo. Sabemos que sí andas sumamente ocupado en estos momentos, en estos días. Pero bueno, pues un granito de arena desde Elite Magazine para todos y cada uno de los que nos están escuchando. Y licenciado, pues espero verte muy pronto y que podamos también tocar otro tema interesante, pues a través de esta tecnología. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Pues este tipo de pláticas son muy constructivas y pues estamos a la orden para cualquier otro tema que podamos discutir. Muchísimas gracias, licenciado Ricardo. Cuídate mucho y bueno, pues amigos de Elite Magazine, muchísimas gracias también por acompañarnos y ya estaremos en otro episodio más la próxima semana.